Buenas tardes a todos. Hoy quería hacer un directo de inicio de curso de qué mejor forma de aprender a estudiar y sacar el máximo rendimiento en el tiempo que tenemos. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos en ese aspecto? Hoy quería invitar a Nicolás Fernández Miranda. Él es licenciado en Económicas, es profesor de la Universidad en Argentina, de la Universidad Nacional de Jujuy y también de la Universidad de Santiago de Estero. Tiene una cuenta muy divertida y muy interesante, yo os animo a seguirla, en la que habla de la gimnasia cerebral, da tics y da consejos de estudio. Él está todo el día relacionado con estudiantes, entonces sabe perfectamente a lo que estamos hablando. Entonces el título que hemos puesto al directo de hoy es enseñar a estudiar, o sea, aprender es aburrido. Yo creo que no lo es, pero muchos de nuestros hijos a veces sí que lo piensan. Entonces, vamos a ver cómo conseguimos quitarles esa idea, ¿no? A ver si consigo que se una. No me parece. Espero que se conecte también, a ver si se conectase y a lo mejor puede mandar él la invitación. A través de mi canal de Telegram también algunas veces he puesto enlaces suyos de Reels, que son muy buenos. Hola Isa, os agradezco un montón a los que se os estáis conectando ahora mismo para escucharnos y compartir, aprender a hackear nuestro cerebro también. Nico tiene también un programa online de unas masterclass a finales de mes que no consigo conectarme, no sé por qué. No me aparece ahora. Recibe la invitación y se puede conectar. Hombre, Ahora qué sí, alegría, lo hemos conseguido. así es. ¿Cómo estás, Ana? Buen día. Buenas tardes en España, buen Bueno, día bueno, en Argentina. sí, buenos días. Yo quería agradecerte lo primero tu tiempo en nuestro canal para apoyar el estudio y cómo las mamás podemos ayudar a nuestros hijos a animarles a de verdad que es entretenido aprender, que no es aburrido. Ahí te pierdo la conexión, se queda como colgada. ¿Tú me oyes bien? Yo te digo bien. Voy a cambiar a ver si se escucha. Espero que se escuchara un poco mejor, no lo sé. Bueno, a mí me encanta tu cuenta, yo la he recomendado alguna vez en mi grupo de Telegram también y los ejercicios que haces y cómo hackeas el cerebro, realmente. Es divertido aprender o es aburrido? ¿O es aburrido el profesor? ¿Qué opinas? Por ahí, bueno, de entrada tenemos el sesgo de que es aburrido aprender. Acá en Argentina pasa mucho por ahí que creces, por ejemplo, con la idea de que el brócoli es feo. Mm. Y que el brócoli es feo, el brócoli es feo, el brócoli es feo. Y después probás el brócoli y decís, che, pero el brócoli es riquísimo, ¿por qué decían que era feo? A mí me pasó lo mismo con el estudio. Me, en todos lados que escuchaba, la gente decía que estudiar era un bajón, que estudiar era aburrido, que era algo malo, que era un mal necesario. Pero cuando yo empecé a estudiar, me di cuenta que realmente lo disfrutaba mucho estudiar. Y eso se veía también reflejado en los resultados. Y dije, bueno, ¿qué ocurre? Que a mí me gusta estudiar, pero al mundo no. Y bueno, empecé a estudiar sobre este tema, a trabajarlo un poco más. Vengo de una familia de docentes, por lo cual el tema de la educación siempre estuvo muy presente en mi vida. Y desde ahí empecé a ver qué es lo que hace aburrido al estudio. Y me di cuenta que es muy parecido a correr. Siempre pongo el mismo ejemplo. Suponte que nosotros dos queremos hacer una maratón.
Una maratón son 42 kilómetros. Si nosotros empezaríamos a entrenar y decimos, che, bueno, Ana, nos pongamos como meta correr una maratón en diciembre y nos pondríamos como objetivo eso, lo que no deberíamos hacer, lo que está mal, es empezar a correr 10 kilómetros por día desde hoy. ¿Por qué? Nos vamos a frustrar, nos vamos a lesionar, no vamos a poder correr 10 kilómetros el primer día, a menos que ya seamos deportistas. ¿Y qué va a pasar? Vamos a decir, no, correr es aburrido, correr no es para mí, voy a dejar de correr. Cuando en realidad lo que hicimos es programar mal ese entrenamiento. No es que sea aburrido, es que lo estamos haciendo mal. Lo mismo pasa por el estudio. Por ahí entendemos que estudiar es sentarse a leer un libro aburrido que no entendés para adquirir conocimiento y aprobar un examen. Eso no es estudiar. Estudiar es el acto de aprender, de tener conocimientos nuevos. No tiene que ser algo malo y tampoco tiene que ser algo que está mal programado. Si yo suponte que me tengo que sentar a estudiar para un examen en diciembre, si yo no estudio de ahora a diciembre y en noviembre me siento y leo un montón todos los días, probablemente me voy a aburrir, me voy a frustrar, voy a pensar que estudiar no es lo mío, que no estoy hecho para estudiar, que las matemáticas no es lo mío y todo lo que nosotros ya escuchamos un montón de veces. En cambio, si lo programo con tiempo, con técnicas didácticas, con técnicas que ya fueron estudiadas por la neurociencia que sirven para estudiar, hacemos del estudio algo divertido, algo lindo, algo que uno se puede sentar en un sillón a disfrutar de estudiar. No necesariamente tiene que ser, uy, un bajón, me tengo que sentar a estudiar. Al menos así lo siento mucho yo. Sí, lo que pasa es que en realidad tú estás estudiando desde que estás en primaria. Entonces, como que ya llevas un entrenamiento que empieza mal. ¿Dónde lo arreglamos? ¿Cómo empieza? ¿En qué momento hay Claro, que bueno, aprender? buen ejemplo, porque yo tuve la suerte de que en algún momento di un paso para atrás y pensé, che, esto está bien o está mal, y lo cambié. ¿Cómo hacemos para que alguien de 5 años, que recién se inserta en el mundo de la educación, no tome estudiar como algo negativo, como el equivalente a comer brócoli? Y bueno, y nosotros como, bueno, yo no soy padre, pero qué podríamos empezar a hacer? Primero entender cómo funciona el proceso del estudio. Justo ahora estoy terminando un posgrado en neurociencia aplicada a la educación y el doctor Roberto Rosler, que te recomiendo que lo sigas, es un placer realmente escucharlo, dice que, primero, el cerebro no atiende bajo presión, el cerebro no es bueno recordando datos y el cerebro no es bueno recordando cosas aburridas, pero no porque los chicos sean flojos, porque seamos malos o porque no seamos buenos para estudiar. Nuestro cerebro está cableado así. Nosotros tenemos un cerebro que está programado para una vida de hace muchos años atrás. Es decir, que si bien fuimos evolucionando a lo largo del tiempo, nuestro cerebro no se adaptó al constante bombardeo de atención que requieren todos los medios que están al lado nuestro. Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos, el cerebro piensa, ¿qué me amenaza? ¿En qué debería enfocarme? No qué tengo que estudiar. Y nosotros tenemos que utilizar estrategias para adaptar ese cerebro, que todavía lo tenemos desactualizado, al contexto que tenemos ahora, a la hiperrecontraconectividad, al hiperestímulo de todos lados, a que las cosas sean instantáneas. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? O por ahí yo te cuento mi experiencia como docente, ¿cómo llegamos a los alumnos para que los alumnos puedan prestarnos atención? Y hay algunas cosas que ya, inclusive en el ámbito de la educación, se toman como básicas. Te cuento una que recién acá en Argentina se está empezando a utilizar mucho. La técnica de la repetición espaciada con el descanso. Por ahí es normal ver en las universidades e inclusive en las escuelas clases magistrales de 2 o 3 horas, que el profesor, por más que sepa un montón, está al frente enseñando y el alumno se supone que le está prestando 3 horas de atención. Eso es imposible. Ni nosotros, que somos gente adulta, prestamos 3 horas de atención a nada. Es imposible. Yo estoy 100% seguro que hacemos una encuesta y el 99,9% de la población nunca jamás se va a concentrar 3 horas, a menos que estés viendo la película más interesante de tu vida.
¿Qué pasa? Nosotros enseñamos algo que dura 3 horas, después lo tomamos en un examen y bueno, lógicamente la gente no se acuerda porque el cerebro ya se desconectó. Cuando nosotros enseñamos algo, Roberto dice, cuando estamos por enseñar un contenido, vos le tenés que mostrar al alumno el fuego y después mostrarle el matafuego, para decirle el extintor, para decirle, mira, yo te voy a enseñar esto que te sirve para utilizarlo con esto, es decir, darle relevancia. Porque si no, el cerebro, si le estamos enseñando la batalla del Parque Chacabuco, que es una cuestión que pasó acá en la Argentina, el cerebro piensa, ¿esto es importante para mí o no? Y el cerebro tiene 3 mecanismos por los cuales define si algo es importante o no. Si es amenazante para la vida, si asegura la reproducción humana o asegura la conservación de sus crías. Esto es bien reptiliano, digamos, algo que teníamos desde hace muchos años. Y si le estás, por ejemplo, enseñando una clase de historia que es tan valiosa y la necesitamos saber, pero no lo haces interesante o es solo un monólogo de 3 horas, el cerebro se desconecta, porque dice, esto la verdad que no es necesario para que sobreviva, no es necesario para que me reproduzca y no es necesario para la reproducción de mis crías, entonces me voy. Y se desconecta. Y en ese estado, aunque estemos mirando al profesor y tengamos el sesgo de hacer así todo el tiempo, no estamos prestando atención. Nuestra memoria está en cualquier lado. Ya, lo que pasa es que a veces los padres lo que le dices al hijo, esto es lo que tú necesitas para sobrevivir más adelante, ¿no? Para ganarte el futuro, para vivir. Y eso no les llega de ninguna Claro, manera, no llega. claro, no les llega porque imagínate, nosotros, y esto todos lo sabemos por experiencia, cuando nosotros teníamos 6 años, también nos costaba estudiar, y nuestros padres nos decían lo mismo, nos decían, vos tenés que estudiar para después poder tener un futuro, para poder tener una buena calidad de vida, etcétera, etcétera. En ese momento, un nene de 6 años no proyecta 30 años adelante para decir, no, si yo aprendo a sumar ahora, quiere decir que de acá a 10 años, cuando esté en la universidad, me va a servir. No tiene esa capacidad de raciocinio, lógicamente, porque el No, cerebro ni claro. siquiera se termina de desarrollar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Demostrarle, mira, esto te sirve para esto, al corto plazo, ya. Vos tenés un beneficio inmediato de aprender esto ya mismo. ¿Qué hace? El cerebro se despierta y dice, bueno, prestemos atención. Porque lógicamente, si nosotros, por ejemplo, nosotros podríamos estar enseñando algo ahora, yo podría, por ejemplo, enseñar el impacto de blockchain y las criptomonedas. Digo, esto es importante porque en 30 años va a ser lo único de lo que hablemos. Ni vamos a prestar atención ninguno de los dos. Porque lógicamente, vos decís, de acá a 3 años, ¿quién sabe qué va a pasar? No prestamos atención. Y ahí también hay que normalizar que no es que los niños sean malos o sean flojos. Primero, entender que nosotros éramos iguales en esa época. Segundo, que estamos en contextos distintos. Tercero, que no tienen, obviamente, la misma capacidad que tenemos nosotros. Yo por ahí veo mucho como docente que los docentes exigimos cosas que cuando nosotros éramos alumnos, por más alumnos aplicados o no que fuéramos, no existían, no las hacíamos. Obviamente los chicos no se acuerdan de cosas y también entender, por eso me apasiona la neurociencia aplicada a la educación, porque te enseña, por ejemplo, cómo funciona la memoria. Si yo le pregunto a todos los que se unieron al vivo, ¿cuál fue la primera frase que dije al iniciar? Nadie se acuerda y pasaron menos de 15 minutos. ¿Quiere decir que seamos malos? No, quiere decir que el cerebro necesariamente olvida y es un mecanismo muy bueno que tiene el cerebro para trabajar, porque también, no me quiero ir por las ramas, pero es un mecanismo de ahorro de energía, etcétera, etcétera. Es decir que entender cómo funcionan todos los procesos cognitivos detrás del aprendizaje hace que sea más fácil estudiar y más fácil enseñar, tanto a chicos de universidad, como es mi caso, o tanto para los padres que tienen sus hijos que van al colegio, tener en cuenta cuáles son los procesos para que para el hijo no sea el aprendizaje no sea equivalente a sufrir. ¿Y qué nos podías decir a los padres? Porque a lo mejor ese conocimiento, ¿dónde lo adquieres? Mira, hay Haciendo un libro, es bastante lindo, porque encima es bastante lindo también para que lo lean los chicos, porque es una historieta. El libro se llama Me tiene podrida la neurociencia.
que es de Roberto Rosler, y no me acuerdo la otra autora, pero que habla en una historieta, en un cómic, que te explica cómo es el proceso de aprendizaje, qué se debe hacer y qué no se debe hacer, para que nosotros, tanto como hijos, como hermanos, como padres, sepamos qué está pasando en la cabeza de ese niño que está estudiando. Pues nada, empezaremos a leerlo, pero danos un par de claves o tres ideas aquí en el directo para poder aplicar. La gente que lo está escuchando Bueno, cierra y dice, voy a hacer esto primero, con mi hijo. enseñar número uno, la técnica de la repetición espaciada. La técnica de la repetición espaciada está basada en la curva del aprendizaje y curva del olvido. Son dos explicaciones de lo mismo. ¿Qué demuestra esto? Cuando nosotros estudiamos algo, sí, Roberto Rosler, le estaban preguntando ahí en los comentarios. Cuando nosotros estudiamos algo, al día olvidamos el 95%. Porque el cerebro hace este paneo, me sirve, no me sirve, chao. Lo estudiamos al otro día, retenemos el 70%. Al otro día de vuelta, el 50%. Perdón, olvidamos el 70%. Al otro día, olvidamos el 50%. Y se transforma, si lo haría en un gráfico, de una curva del olvido a una curva del aprendizaje. Que cuanto más repasamos ese contenido, más posibilidad hay de retenerlo. Una práctica que podríamos hacer para un hijo sería, cuando vuelva del colegio, sentarse con tu hijo a repasar una hora o media hora, por ahí una hora es demasiado. Una hora sería en la universidad. Media hora, ¿qué viste en el colegio hoy? Vi matemática, vi potencia, vi división. Ay, a ver, contame cómo se hace. ¿Qué pasa? Ahí le estás aplicando la técnica de la repetición espaciada. Y en lugar que tu hijo o tu hija se siente a estudiar todo el día anterior antes del examen, lo hace con más tiempo. Esto hace que las conexiones neuronales sean mucho más fuertes. Cuando nosotros estudiamos algo, en nuestras neuronas se produce sinapsis, es decir, que las neuronas se conectan. El cerebro tiene una fórmula de use it or lose it. Si no lo aplicas, lo perdés. Es decir, que si yo hoy te enseño cuál es la fórmula para comprar, no sé, bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y en 10 días no lo volvemos a ver, tu cerebro dice, che, esto no me sirve, hace una poda y te lo olvidas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos? Hacer que esa poda sea lo menor posible. Es decir, ir repasando la información. A mí me gusta poner este ejemplo que es bien gráfico. Cuando nosotros estudiamos algo, es como si camináramos sobre un campito de pasto, de césped. Cuando lo estudiamos una vez, caminamos una vez y quedan unas breves huellas en el medio. Pero si no volvemos a caminar, el césped crece y la huella se borra. Si caminamos varias veces, ya deja de ser un caminito que se ven solo las huellas para hacer un sendero. Y existen técnicas, que ahora las voy a comentar, para transformar que ese sendero sea una autopista. Cuando es una autopista no te lo olvidas nunca más. Es conocimiento adquirido, es como cuando andamos en bicicleta. No te lo olvidas nunca. Así que consejo número 1, entender la técnica de la repetición espaciada y aplicarla con nuestros hijos. Paso número 2. Cuando nosotros estudiamos, por ahí estamos acostumbrados solo a leer un libro. Por ejemplo, supongamos que tenemos que estudiar química, la composición del agua. Y leemos un libro químico que dice, bueno, el agua es H2O, etcétera, etcétera. Eso hace que estimulemos solo un tipo de estimulación en nuestro cerebro. Es decir, solo la visual estamos leyendo. Tenemos que complementar eso con, por ejemplo, algo que para los niños en este momento es súper normal, ver un video de YouTube. Es decir, bueno, estudiar el libro de cabecera que te pide tu profesor o tu maestro y también mira un video de YouTube. ¿Eso qué hace? Que yo tenga un tipo de estímulo, el visual, el kinestésico, el auditivo, y eso hace que lo que estoy haciendo al hacer eso es caminar muchas veces el mismo pasto, pero no solo caminando, estoy pasando en bicicleta, estoy pasando con un auto, estoy pasando con botines que rompen el pasto. Es decir, estoy fortaleciendo las conexiones sinápticas. Cuando yo les doy tantos estímulos al cerebro y de tantos lugares distintos,
es mucho más probable que recordemos esa información en lugar de que la olvidemos. Y recordemos, el hecho de que la olvidemos no es que seamos malos, no es que tengamos mala memoria, no es que seamos flojos, es que nuestro cerebro está diseñado para eso. Así que, punto número 2, aprender de diferentes estímulos. Obviamente hay que fomentar la lectura porque la lectura tiene beneficios infinitos, pero también existen otras formas de adquirir conocimiento que no son solo la lectura. Los videos son una muy buena forma de hacerlo. Punto número 2. Punto número 3, entender cómo podemos, y acá hablo mucho del tema, hackear el cerebro para que podamos aprender mejor. Recién alguien preguntaba, ¿cómo hacemos para enseñar un concepto abstracto? Supónete que tenemos que enseñar matemática avanzada. Esa matemática que la vas a aplicar si sos físico, químico o estás estudiando un doctorado, que en la vida del 90% de los profesionales no se aplica. Lo que podríamos hacer es mostrarle la manzana o el premio al alumno que esté estudiando eso. Nosotros, como padres, una técnica muy básica, decirle, bueno, si vos volvés de la escuela de lunes a viernes, repasamos media hora que es el 2% del día, no es que estamos destinándole mucho tiempo. Y al final de la semana hacemos una breve encuesta, un multiple choice, un jueguito entre nosotros. Si aprobás, buenísimo, vamos al parque, vamos al cine o lo que sea que se pueda compartir en familia. Y si desaprobás, no pasa nada. Repasaremos esa tarde qué fue lo que por ahí no se entendió o necesitarías repasarlo un poquitito más. Lo tomamos de vuelta y vamos de vuelta el fin de semana siguiente o el día que sea al parque, al cine, jugar a la pelota, lo que sea. ¿Qué estamos haciendo acá? Primero, esto es súper importante, normalizar el desaprobar. Lógicamente, venimos de una cultura en la cual buscamos el éxito absoluto y pensamos que un alumno desapruebe es sinónimo a que el alumno es malo. Primero, y esto desde las matemáticas es súper claro, un 5, un 6 o un 7 en una prueba es un número muy abstracto. No quiere decir que yo sea un 50, un 60, un 70% de lo que estoy estudiando. Por lo cual, que el alumno apruebe o desapruebe es bastante azaroso. Si bien, cuanto más estudias, más chances de aprobar tener, lógicamente, que te saques un 7 o un 9 depende de varias cosas. Segundo, que desaprobar no está mal. Desaprobar es una forma de darse cuenta si el alumno está aprendiendo, mejor dicho, no si el alumno está aprendiendo, si nosotros estamos enseñando bien también, parados desde el lado de la docencia. Desaprobar es un indicador más. Es un indicador de decir, che, hay que repasar este concepto, hay que hacer esto más profundo, este concepto no se está entendiendo, ¿cómo lo aplico? Hay un concepto en docencia que se llama evaluación formativa. Quiere decir, suponte que nosotros dos estamos aprendiendo a cómo cocinar una torta. El método tradicional nos enseñan durante un mes, a los 30 días nos toman un examen, si la torta salió rica, aprobado, si salió fea, desaprobado. Es el tradicional. El formativo es, bueno, vamos aprendiendo y a la semana hacemos una pruebita, hagamos el bizcochuelo, la base de la torta. Si salió chatita, viste que a veces vos pones la cosa en el horno y se te desinfla, bueno, ¿qué aprendimos de esto? Que no hay que ponerle tanto huevo, estoy inventando porque no se hace torta. Si salió chatita, bueno, sucede que no hay que ponerle tanto huevo, que aprendimos a poner menos huevos. Vamos a la semana siguiente. Ahora salió bien, entonces vamos a aprender a cómo hacer el merengue. Y vas aprendiendo en el proceso. Esto se ve mucho en la escuela y mucho también en la secundaria. A mí me quedó un ejemplo muy gráfico, sobre todo para la gente que es de tu público. Cuando me pasó lo siguiente, estaba acompañando a mi sobrina en un concurso de canto. Me ven un montón de nenes cantando y ya era un escenario intimidante porque eran fácil 150 personas escuchando y los nenes en un escenario grande. El chico que mejor cantó, que voy a decir, uy, estoy ante el próximo Luis Miguel, la rompió, o sea, muy bueno,
se confundió en la letra, y no solo se confundió en la letra, sino que la piloteó re bien, se confundió y siguió. No es que se confundió y se cayó. O sea que alguien que no conocía esa canción, o que por ahí no lo estaba viendo para ver el momento de confusión que tuvo, ni se daba cuenta que se confundió. Para mí era un 10. El nene se largó a llorar cuando salió. Y yo no podía creer. Yo decía, pero este nene es un genio del canto y está tomando algo tan lindo que acaba de hacer como una frustración. Y en mi cabeza decía, qué mal que está eso, porque el nene hizo un 10, hizo un espectáculo. O sea, nosotros como adultos pagaríamos para ir a escuchar a esa persona. Sin embargo, naturalizó que el confundirse es sinónimo de fracaso. Digo, qué mal que está eso. Porque eso después, ese miedo, primero que te hace sufrir al momento de aprender. Porque uno dice, desaprobé, soy un fracaso, soy un perdedor, no sirvo para esto, lo cual no es así. Y por ahí la pasamos mal, te angustias, te deprimís, un montón de cosas. Y por ahí ese mismo miedo llega hasta la universidad. Y yo veo que están rindiendo un examen y los chicos tiemblan. O por ejemplo, desaprobas a alguien y se larga a llorar como si hubiera ocurrido una tragedia. Y yo insisto, hay que normalizar el que desaprobar es parte del proceso. Obviamente, hay que estudiar. O sea, una cosa es desaprobar porque, bueno, estudiaste y eso no te salió, y otra cosa es ser flojo y no ir preparado. Hay una frase muy común en la Argentina que dice 90% fe, 10% estudio. Eso está muy gracioso, pero no va por ahí, digamos, no hay que No hacer. real. Si uno hay que, como dice Arnold Schwarzenegger, hay que concentrarse en el proceso, no en el resultado. Desaprobar es normal, es parte del proceso, no nos autoflagelemos por haber desaprobado un examen. Y te pongo un ejemplo clarísimo, por ahí sueno muy autorreferencista, le pido perdón, pero a mí cuando tenía 10 años, una maestra me dijo, Fernández, usted nunca va a servir para la matemática. Primero que yo le haría una demanda a esa maestra, porque ¿cómo le va a decir eso a un nene de 10 años? Gracias a Dios, mis padres tuvieron sus estrategias para hacer que eso no me afecte negativamente a mí. Porque a mí, ¿qué me pasó? Cuando la maestra me dijo esto, yo dije, así que no voy a ser bueno para la matemática, yo te voy a demostrar. Y al final, bueno, soy profesional en ciencias económicas, así que matemática me gusta mucho. Pero a otro nene, en otro contexto, lo puede haber marcado por el resto de su vida con el sello de sos malo en matemática, cuando nadie es malo en nada por naturaleza. Son todas cuestiones que se entrenan. Lo mismo pasa con la memoria. No tenemos buena o mala memoria. Está entrenada o no entrenada. Yo hoy, si me pongo a jugar al básquet, soy malísimo, porque nunca jugué al básquet. Pero si me pongo a andar en bici, a jugar al tenis, soy un poco mejor porque es algo que lo entrené. Es simplemente la diferencia de entrenarlo y no entrenarlo. Pues sí. Y luego una idea para los, ya que son más mayores, que tienen mucho volumen, cuando les dices tú la idea de los repasos, o sea, la curva del olvido, dicen, no, es que yo no tengo tiempo porque no me da, porque el agobio de materia es tan grande como que no se organizan. Bueno, Entonces, en ese justamente, caso, cuando tienes mucho volumen para estudiar y no te da la vida para hacer la curva de los repasos. la... Hay muy buen punto, porque el hecho de repasar también no implica que me tengo que sentar 4 horas al día a repasar. Con que yo todos los días lea 15, 20 minutos, ya es mucho más, suponete, vamos a poner un ejemplo bien matemático. 20 minutos al día durante 6 días son 2 horas. Es mucho mejor estudiar 20 minutos al día durante 6 días que estudiar 2 horas un solo día. Y la verdad es que si tenemos 20 minutos al día, si no tenemos, perdón, 20 minutos al día, y deberíamos preocuparnos a ver qué sucede, que no nos podemos hacer 20 minutos. Obviamente hay situaciones de vida más complejas que otras. Pero 20 minutos al día más o menos todos nos podemos hacer. Punto número 1. Punto número 2. Si no puedes leer todo el libro, fíjate otra fuente de información. Esto también es re importante. El rol del docente cambió mucho a lo largo de los años. Cambió inclusive tan rápido. La materia que yo doy en la universidad, yo doy 3 materias. Una de ellas
es muy distinta cuando la tomé que cuando la enseño. ¿Por qué? Antes, el poseedor del conocimiento, el único poseedor del conocimiento era el docente. Si yo voy a explicar cómo se calcula el riesgo de una operación financiera, yo era el único que lo sabía. Y estaban yo y los libros de la biblioteca de esa institución. Hoy, cualquier cosa la podemos encontrar en Internet. Y hay material muy valioso, muy, muy, muy valioso. Ayer puntualmente estaba dando una clase, y antes de entrar a la clase, obviamente repaso lo que estoy por dar. Y le dije a los chicos, miren chicos, ese tema yo se los explico, pero repásenlo de este video, de un colega, un profesional que lo explica con lujo de detalle. Y encima, hablando de los videos, el cerebro procesa 60.000 veces más rápido los videos que un texto. Es decir, que tiene mucho más posibilidades de acordártelo. O sea, para el que no tiene tiempo, que es la realidad de muchos, en lugar de ponerte a leer el texto, si tenés la oportunidad, ve un video. ¿Qué recomiendo? Consultarle al docente o a la persona que te va a tomar el examen, decirle, mira, yo aparte del libro estoy utilizando esta fuente de conocimiento, que es este video, este texto, lo que sea. ¿Te parece? Porque ahí el docente también actúa de curador de contenido, porque puede, también como hay material muy valioso en las redes, o en YouTube, en donde sea, también hay material basura, también hay cosas que te dicen, Sí. no sé, la famosa, tomate un jugo de limón a la mañana y vas a bajar 100 kilos, no, bueno, así no existe, digamos. El docente te dirá, suponete que estás estudiando nutrición, no, esto la verdad que es un mito, es una mentira, no estudies de ahí, estudia de acá. De esa manera, para el que no tiene tiempo, tiene el acceso a la información igual. Puede ser un video, puede ser un audiolibro, puede ser, por ejemplo, para los que les gusta leer por placer, acá en Argentina hay un chico que se llama Nico Grupe, que hace resúmenes de libros. Creo que todos tenemos esa sensación de, estoy leyendo poco y que te gustaría tener más información. Busca el resumen del libro, busca una infografía que te cuente de qué trata el libro, busca distintas fuentes de información. Leer libros es hermoso y hay que fomentar mucho la lectura, pero es un soporte de información, no es el único. Ujú. Eso es real, totalmente. No, yo me orientaba más a la gente que tiene oposiciones o cosas así. Ya es una idea pequeñita. Y luego los ejercicios que haces en los reels, realmente Sí, dices, bueno, los ¿cuándo? ejercicios de gimnasia cerebral tienen bastantes explicaciones de por qué los hago. Primero, los Ujú. hago principalmente en el desarrollo de las clases, cuando me invitan a dar una conferencia en la cual hablo de educación. Cuando introduzco un ejercicio de gimnasia cerebral, que para los que nos están viendo por ahí, si no lo saben, es un ejercicio de algo que hacemos con las manos que en principio nos cuesta. Por ejemplo, siempre muestro hacer algo así, que levantamos este dedo y lo vamos cambiando. A mí ya me sale bastante natural, pero ¿por qué? La cuestión es, de la misma manera que si estamos estudiando la tabla periódica, la primera vez que lo estudiamos nos explota la cabeza y decimos, uy, esto no lo puedo aprender, es re difícil, pim pam pum. Lo mismo pasa con un ejercicio de gimnasia cerebral. Cuando yo la primera vez que lo enseño en clase, no le sale a nadie, a mí tampoco me sale cuando aprendo uno nuevo. Pero en los breaks, haciendo pausas activas, ¿viste lo que hablamos al principio, de no estar estudiando 3 horas, sino hacer pequeños intervalos? En los breaks, para hacer pausa activa, lo vamos practicando. Hacemos de a poquito, de pasito. Y al final, al final le sale al 80%, ya le sale bien, le sale natural. Esos ejercicios es una forma muy práctica de demostrar cómo funcionan las sinapsis entre las neuronas. Aplica lo mismo para gimnasia cerebral como para aprender la tabla periódica. Lo único que hubo en el medio fue repetición. De esta manera se hace un surco cerebral en el cual aprendemos esto. Ese es el motivo principal. Después también, uno de los mitos que existía en neurociencia es que a medida que vamos envejeciendo o que vamos creciendo, vamos perdiendo capacidades cerebrales. Si bien esto en cierta medida tiene una correlación, porque las neuronas no son las mismas, etcétera, existe lo que se llama plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir?
De la misma manera de que si nosotros nunca hicimos flexiones o lagartijas, cuando tengamos 70 años vamos a hacer una y no va a ser imposible, con las capacidades neuronales pasa lo mismo. Si las entrenamos a lo largo de la vida, el deterioro cognitivo se frena. Se frena y eso hace que nuestra concentración sea mejor, que nuestra memoria sea mejor, que tengamos más capacidad de foco. No quiere decir que solo haciendo ejercicio de gimnasia cerebral te vas a volver ni con mejor memoria, ni con mejor... Quiere decir que ayuda. Es como cuando, suponete que vamos al ejemplo de la maratón, que tenemos que correr. Cuando uno se entrena para una maratón, aparte de correr, hace sentadillas, elonga los tobillos, hace pantorrillas, entrena grupos musculares puntuales. Los ejercicios de gimnasia cerebral son un apoyo. Yo comunico estos que son ejercicios de coordinación, más que nada, porque son los que se puede comunicar a través de ese medio que son los reels. Pero hay un montón, por ejemplo, cualquier cosa que sea un desafío intelectual es un tipo de gimnasia cerebral. Aprender un instrumento está entre los mejores, porque implica mucha coordinación. Aprender otro idioma, aprender un oficio, aprender a manejar, aprender a andar en bicicleta, aprender otro deporte, etcétera. Ahí me preguntan cómo se llama el de los resúmenes de los libros, sí. Nico Grupe de Bambú Libros. Yo lo uso mucho porque hay un montón de libros que me gustaría leer y que probablemente no voy a tener tiempo para leerlos en toda mi vida, por lo cual, bueno, también está bastante bueno. Muy bien, yo creo que ya llevamos la media hora que era lo previsto y a mí me gustaría, antes de despedirnos, que nos dijeras un poco el proyecto que tienes ahí, que podremos hacer una sorpresa y hacer un regalito a quien difunda el directo y a quien lo comparta en redes, ¿no? A ver, sí, ¿qué es el proyecto que tienes tú? Sí. Ahora, el 26, 27, 28 de septiembre, voy a dar junto con Coder House una masterclass en la cual vamos a hablar de lo que acabamos de decir ahora en profundidad. Son 3 clases de 2 horas que quedan grabadas después 72 horas. Así que para los que les interesa, el link para la inscripción está en mi bio. Pueden entrar, pueden inscribirse. Para los que compartan este vivo y para los que se inscriban, después nos mandan un mensajito a Ana y a mí y tenemos regalitos para hacerles. De parte de Ana, y yo lo estoy esperando ese regalo, hay un infoproducto que tiene ella que me dijeron que es muy muy bueno, ya lo quiero leer, y de parte mía les voy a dar un código de descuento para todos los cursos de Coder House, no para el mío, sino para todos los muchos cursos que tiene Coder House, y es un descuento interesante, así que la verdad que vale la pena. Sí, la charla se va a quedar grabada en mi perfil y se podrá repetir quien le haya gustado y que quiera aprender. Que la verdad es un placer, compartir este tiempo contigo. No, el placer es mío. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de conversar con vos. Y probablemente este sea el primero de varios cuando necesites. Pues sí, a mí me encanta y apoyar a estudiar a nuestros hijos, yo creo que es fundamental, que es la labor que podemos hacer los padres, y estudiar nosotros. O sea que yo no he parado de estudiar nunca. O sea que lo recomiendo. Muy gracias. Nunca dejamos de estudiar, exactamente. Gracias a vos y ya cuando sea padre te voy a escribir para que me dejes más consejos a mí. Aquí estamos, lo que haga falta. Un placer, bueno, muchísimas muchas gracias, Nico. Y un saludo desde Jujuy, Argentina. Muy bien, un abrazo. Chau, chau, que les vaya lindo.